Entonces, muy buenas tardes. Voy a comenzar con el llamado de lista para que vayamos avanzando. Rodrigo Arcos, ¿ya se encuentra? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet Paola Botina. Buenas tardes, presente, doctor. Natalia Cabrera. Presente, Doc. Buenas tardes. Estefanía Ceballos. Buenas tardes, profe, presente. Luis Alfonso Conciarput. No llega. Ana Milena, perdón. David Centello. Presente, doc. Ana Milena Delgado. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia Estacio. Dice Mauricio Fajardo. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lizeth Karina Flores. Presente. Lizeth Rocío Guarama. Luisa Fernanda Guzmán. Luz Soraima Jaramillo. Soraima Jaramillo no está. Fabio Antonio Lazo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Alberto López. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Jaime Mejía. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Zoraida Muñoz. Presente, doctor. Buenas tardes. Gabriela Ojeda. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. María Natalia Pachajoa. Presente, doctor. Alejandra Patiño. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Viviana Rodríguez. Buenas tardes, presente. Marta Romo. Buenas tardes, doctor, presente. Carol Rosales. Presente, profe. Daniela Alexandra Rosas. Buenas tardes, doctor. Presente. Y Julie Villada, Julie Alejandra Villada. Presente. Listo, buenas tardes. ¿Hay alguien a quien no haya llamado en la lista? Pronto. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión más corta. Me imagino que el doctor Julio Leitón ya les envió la invitación a las 8. Entonces vamos a hacer la sesión hasta las 7:45, 7:50 para que tengan un receso y puedan continuar con la sesión del doctor Julio. ¿Listo? Bueno, ¿quién llegó ya está en la lista de pronto? Bueno, continuamos entonces con nuestra sesión. Me confirman, por favor, cuando ya estén mirando la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Gracias. Bueno, el día de ayer, entonces, nosotros hablamos sobre los tipos de conflictos, tocamos o finalizamos el tema de lo que constituye ese derecho de asociación sindical, pasando por cómo se crea un sindicato, cómo se administra un sindicato, cuáles son sus órganos directivos, cómo es la forma de la toma de sus decisiones,
hasta llegar a la finalización de esa personería jurídica con la disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica, que dijimos puede darse de manera democrática, es decir, mediante decisión colectiva del sindicato, por decisión judicial o por algunas causales de carácter objetivo que están establecidas en la ley, como perder el número mínimo de afiliados, entre otros. Y finalmente tocamos el tema de una de las principales funciones o desarrollo de ese derecho de asociación sindical, que es, en síntesis, la posibilidad de llevar a cabo una negociación colectiva. Dijimos, esa negociación colectiva puede ser o se puede enfocar en dos etapas, ya que sería el conflicto netamente económico, es decir, el mejoramiento de las condiciones pactadas en el contrato de trabajo o establecidas por la ley, en el caso de los servidores públicos, y de interés, que serían entonces las relaciones entre la empresa y el sindicato. Entonces, a continuación vamos a mirar ya lo que es el procedimiento de negociación para el sector público y para el sector privado. Yo en esto les pido mucha atención. Todos tenemos pues el deber de asumir la lectura. Sin embargo, la idea es que quede muy clara las diferencias entre el sector público y el sector privado, ¿ya? Porque la verdad sí tienen unas instancias que son totalmente diferentes, ¿vale? Para que nosotros tengamos claridad de cómo es el procedimiento en el sector privado y cómo es el procedimiento en el sector público, entre otras cosas, porque ya lo miramos en nuestra sesión pasada, tienen normativas diferentes. ¿Listo? En medio de esto que vamos a ver, pues vamos a discutir lo que habíamos dejado de actividad, que era leer estos convenios y ese artículo de la Constitución. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el procedimiento o cómo se desata un conflicto colectivo en vigencia, ¿ya? O para el sector privado, ¿vale? En vigencia del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos entonces que el Código Sustantivo no solo aplica para el sector privado, sino también para los sindicatos de trabajadores oficiales, ¿ya? Entonces, esto aplica para el sector privado y los trabajadores oficiales. ¿Quiénes eran los trabajadores oficiales? Recordémoslo para que nos quede claro. ¿Quién tiene por ahí en sus apuntes o lo tiene en la memoria? Profe, los oficiales son aquellos que se mantenimiento. Mantenimiento y construcción de obra pública, ajá, pero en los establecimientos públicos. ¿Ya? Únicamente en los establecimientos públicos, quienes se dedican al mantenimiento y construcción de obra pública. ¿Quiénes más? Ojo, a ver. Los no directivos de empresas industriales y comerciales del Estado. Eso. Los no directivos de sociedades de economía mixta con capital público superior al 90%. Eso, perfecto. ¿Y quiénes más? ¿Solo ellos? Los de mantenimiento de servicios mantenimiento, generales y conductores de ambulancia. Exactamente. Entonces, ojo si le sale una pregunta casuística en ese caso, porque tenemos que tener claridad quiénes son esos trabajadores oficiales. Ellos se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que les aplica esta disposición. ¿Listo? Este procedimiento en síntesis es muy sencillo, solo que tiene una cosita que el del sector público no la tiene y que es importante comenzar. Desatar un conflicto colectivo puede iniciar en dos momentos: cuando el sindicato no ha negociado y cuando el sindicato ya ha negociado. Entonces, vamos a empezar asumiendo que estamos ante un sindicato que jamás ha negociado, es decir, un sindicato recién constituido. Nosotros, 25 personas que estamos en este grupo, trabajamos para un mismo empleador, hemos tomado la decisión libre y voluntaria de constituir un sindicato, ¿ya? Entonces,
Sintra, Unicesmac. Y ya una vez formalizado todo el periodo del registro sindical, hemos tomado la determinación entonces de formular nuestro pliego de peticiones. Entonces, primera consideración, vamos a colocarlo aquí entonces como A. ¿Listo? Cuando el sindicato es nuevo, no ha presentado o no ha presentado ningún pliego de peticiones. Entonces, ya miramos que era competencia de la Junta de la Asamblea General aprobar el pliego. ¿Cuánto tiempo tenía para aprobar el pliego? La Asamblea General. ¿O cuánto tiempo? Corrijo la pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen para presentar ese pliego una vez aprobado por la Asamblea General? A más tardar 2 meses. Exactamente, ya está aquí. ¿Listo? Entonces, la Asamblea General de este sindicato nuevo ha adoptado el pliego de peticiones y la norma nos dice dentro de los 2 meses siguientes deben presentarse al empleador. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe contener ese pliego de peticiones? Lo vamos a ver al detalle más adelante, pero vamos a decir inicialmente que debe contener obligatoriamente, ¿ya?, un contenido de peticiones económicas y de interés. ¿Listo? Como ejemplo, ¿cuáles? Aumento salarial, mejoramiento de las prestaciones sociales, ¿listo? La concesión de otras prestaciones extralegales, algunos beneficios para los de la Junta Directiva, como permisos o, entre otros, algunos elementos para poder adelantar su labor, capacitaciones, etcétera, ¿listo? Y de interés, digamos, la forma en la que se van a relacionar el sindicato y la empresa, como por ejemplo, la posibilidad de consulta previa o participación del sindicato en algunas decisiones importantes de la empresa, ¿ya? O, digamos, el hecho de concederle un espacio dentro de la empresa para que tengan asiento el sindicato, las oficinas. Y debe determinarse obligatoriamente quiénes van a ser los negociadores y quiénes van a ser los asesores. El código no me establece en ningún momento el número de negociadores, ¿ya? Pero partiendo del principio de proporcionalidad y razonabilidad, pues uno entendería que pues tiene que ser un número razonable de personas de acuerdo con la totalidad de la planta de la empresa, ¿ya? Y las personas, o digamos, en igualdad de armas, lo vamos a llamar, a las personas que vayan en representación del empleador. Y los asesores pueden ser externos, pero en materia sindical del sector privado y de trabajadores oficiales, generalmente los asesores son los que provienen de sindicatos de segundo y tercer nivel, es decir, de federaciones y confederaciones, ¿ya? ¿Y qué son los asesores? Pues son estas personas con mucha más experiencia y bagaje en estos temas que le ayudan al sindicato, digamos, con voz, en el sentido de que le permiten aconsejarlos, ¿ya? O asesores jurídicos externos, pero generalmente, lo he visto por experiencia, llegan asesores, los directivos de las federaciones o confederaciones sindicales, que vienen, una, pues a vigilar que se cumplan las normativas, y dos, que con la experiencia que ellos tienen, se permita una negociación más eficiente. ¿Listo? Entonces, recuerden que esa adopción tiene un periodo de caducidad para ser presentado ante el empleador. Segundo, debe contener solo peticiones económicas y de interés. Por ejemplo, en alguna oportunidad, uno de los sindicatos de una entidad presentó la solicitud de solución de problemas concretos de ciertas personas, como cuáles, que no lo trasladaban, que llevaban mucho tiempo sin trasladarlo, que tenía problemas de salud, que tenía problemas de acoso laboral, que le estaban violentando unas prestaciones de origen legal, ¿ya? Entonces, vamos a decirlo de una vez, esas son circunstancias de índole individual,
que tendría que reclamarlas el trabajador de manera individual porque se relacionan con unos prestaciones o derechos mínimos consagrados en el contrato o en la ley, ¿ya? Y si bien el sindicato puede prestarle apoyo para que él reclame, yo les decía, el sindicato puede contratar a un abogado y reclamar, no puede utilizarse ese pliego de peticiones para solucionar problemas particulares y concretos, ¿ya? Es colectivo, ¿ya? Los trabajadores de manera indeterminada. Entonces, aumento salarial, listo. Aumento de días de vacaciones, listo. ¿Ya? Prima del pescado, listo. Ya ahorita que estamos a puertas de Semana Santa. Entonces, buscar concesiones adicionales a los mínimos de derechos y garantías contenidos en la ley. ¿Qué sucede entonces? Una vez lo tenemos aprobado, dentro de esos 2 meses, lo radicamos, ¿ya?, ante el empleador. El empleador nos dice, la norma, debe atender al sindicato en las 24 horas siguientes. ¿Listo? ¿A qué se refiere con atender? Sentarse a conversar sobre lo que se viene para la empresa en este momento y fijar y concertar las condiciones de dónde se va a realizar esa negociación. Estas son recomendaciones prácticas. No sé si los que me manifestaron que tenían vinculación con el sindicato de sus empresas han mirado que uno busca que esas negociaciones se den fuera de la empresa, ¿ya? Porque si están en medio de la negociación y se acalora la discusión, pues vas a hacer una distracción o va a generar, digámoslo, una distracción dentro de la empresa. Entonces es mejor que por sanidad mental inclusive esto salga. Entonces en esa reunión se va a concertar el lugar, la hora, ¿ya?, y la fecha en la cual se va a adelantar esas negociaciones. Esas negociaciones, vamos a decirlo, ¿ya?, tienen que iniciarse en máximo 5 días hábiles. Carlitos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa situación. Miren los términos, ¿no? Entonces, una vez presentado el pliego de peticiones, la primera reunión tiene que darse dentro de las 24 horas siguientes. Y una vez realizada esa reunión, las conversaciones deben iniciar máximo en 5 días hábiles. Aquí hay que tener en cuenta una situación. Hay que tener mucho cuidado frente a lo que dicen las normas como días hábiles o como días, ¿ya?, ordinarios, porque puede dar lugar a malas interpretaciones y dilatar términos que en realidad no se pueden dilatar. Ya les contaré una experiencia sobre esa situación. Entonces, supongamos que en esa reunión que nosotros ya hemos adelantado, se ha suscrito la primera acta inicial, en la cual nos dice el empleador, listo, nos veremos el día tal, dentro de esos 5 días, en el auditorio de la empresa, o contratamos un auditorio de un hotel, o nos vamos a otro lado, ¿ya? Y allí empezamos a realizar las conversaciones. El gerente o representante legal de la empresa designará quiénes son sus negociadores y quiénes van a ser sus asesores. A diferencia del sector público, y vamos haciendo algunas consideraciones, los negociadores pueden ser externos para efectos del empleador. Entonces, en caso de empresas grandes, pues ellos no van a poner a sus trabajadores a delegarlos para que vayan a negociar, sino que contratan expertos en negociaciones colectivas para que vayan y los representen. Tanto negociadores como asesores. Lógicamente, nosotros como abogados, pues participaremos de esas reuniones, ya sea como asesores de empresa o asesores del sindicato, en calidad de asesores, ¿ya? Pero los negociadores pueden ser o miembros del sindicato, para el caso, obligatoriamente para el caso de los sindicatos, miembros del sindicato, y para el caso de la empresa, del empleador, pues podrán contratarse personas externas. Eso sí ya es discrecional para él. Y
Fijada la fecha y hora y lugar para comenzar esa negociación, comienza la etapa de arreglo directo. ¿Qué es la etapa de arreglo directo? Pues el momento en el cual se van a discutir una por una, ¿ya?, las peticiones que ha hecho el sindicato, y si se van asentando algunos acuerdos, pues se suscribirán actas parciales de acuerdos o se dejarán las constancias de las peticiones que no se han podido resolver. ¿Listo? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Frente a esas peticiones que no se han resuelto, nos quedan dos alternativas: ir a un tribunal de arbitramiento o convocar a la huelga. ¿Listo? Entonces, cuando ese sindicato es nuevo, lo trabajaría de esa manera. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? ¿Alguna duda frente al procedimiento, digamos, de ese sindicato nuevo? Profe, yo tengo una duda sobre el arreglo directo. No me quedó muy claro. Mencionó que los arreglos que no se hayan, ahí me quedé, que no se hayan acordado. Ah, sí, los que, digamos, ¿cuál es la prevención? O digamos, esto es más práctico que normativo, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando una negociación de estas, no podemos caer en el juego de decir, bueno, al final levantamos el acta final del acuerdo. ¿Listo? Permítame un segundito. Amor, bájale un poco, por favor. Amor. Qué pena con ustedes. Bueno, continuamos. Entonces, en esa etapa de arreglo directo, nosotros no podemos caer en el juego de suscribir el acta final de acuerdo, ¿ya?, cuando terminen las negociaciones, sino que debemos, ¿ya?, ir asentando las actas de acuerdos parciales o acuerdos no logrados. ¿Por qué? Por ejemplo, el punto más álgido en materia de negociación colectiva siempre va a ser el aumento salarial, sea en el sector público o en el sector privado. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende, pues, el factor de liquidación de todas las prestaciones sociales. En consecuencia, digamos, si ese es el primer punto, pues no tienen mucho tacto para iniciar la negociación, porque eso puede llegar a acalorar los ánimos dentro de la negociación colectiva, y finalmente el empleador, bueno, se sale de la ropa, el sindicato sale de la ropa y luego no terminan en nada. ¿Listo? Entonces, estratégicamente, el tema del salario hay que dejarlo al medio o casi a la mitad, para efectos de ir ganando terreno en ese proceso, ¿ya?, de pedir, concertar y ceder en ciertos casos. Entonces, si yo, frente a una petición, por ejemplo, nosotros como Sintra Unicesmac queremos que las vacaciones no sean las 15 días reglamentarias, sino que sean 20. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que lo que está en el código son los contenidos mínimos e irrenunciables, de ahí para allá lo que venga. Entonces, yo presento la petición y el empleador me dice, definitivamente no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque eso implicaría la pérdida de productividad dentro de la empresa, y adicionalmente nos tocaría pagar más y adicionalmente contratar personal supernumerario para que venga a cubrir esas ausencias prolongadas. Entonces, definitivamente no vamos a dar los días adicionales. Entonces, dejemos constancia en un acta de que en efecto no se logró ese acuerdo. O contrario, lo logramos. Pedimos 20 días de vacaciones y el código tiene 15, la petición dice
20 y concertamos en 18 días. Entonces, no dejemos para el final ese acuerdo. Saquemos un acta, ¿ya?, ese mismo día y suscribimos una acta de concertación de acuerdo parcial. Es decir, establecemos que el día tal, en fecha tal, en sesión tal de la negociación, se suscribió acuerdo parcial o se pactó acuerdo parcial de aumentar en 3 días el periodo de vacaciones establecido en el código o en los contratos, etcétera. ¿Listo? Entonces, en esa etapa de arreglo directo, tener precaución de que de suscribir las actas parciales, de acuerdos parciales o dejar constancia de los no acuerdos. Eso es lo que queríamos decir. Esta, si me olvidaba, esta etapa de arreglo directo dura 20 días calendario. ¿Listo? Calendario. Tenerlo claro aquí. Entonces, si duran 20 días calendario, tener en cuenta que ese tiempo puede pasar muy rápido en una negociación colectiva, en especial si es de sindicatos grandes o donde hay muchos puntos que trabajar, pero pueden ser prorrogados por 20 días. ¿Qué nos sucedió en alguna oportunidad? Unos asesores externos de la CUT, si no recuerdo mal, decían, miren, es que esos 20 días son 20 días de negociación, pero la empresa no va a negociar todos los días de corrido. Entonces podemos adoptar, ¿ya?, esos días, distribuirlos. Entonces, nos vamos a reunir 3 días a la semana y los distribuimos. Entonces, una negociación colectiva podría demorarse eternidades porque esos 40 días los podríamos distribuir de 3 días semanales. Y fue tal el argumento de convencimiento y viniendo desde de un asesor de tal magnitud, ¿ya?, de un sindicato del tercer nivel, pues se creyó y se continuó con ese pacto. Entonces se estableció un cronograma de negociación y se continuó. A puertas de vencerse los 40 días calendario, llegó uno de los miembros del sindicato con el director territorial del trabajo. Y dijo, qué pena, a ustedes se les vence los 40 días la próxima semana, creo que faltaban 8 días, y en consecuencia yo veo que ustedes no han abordado ni el 30% del pliego de peticiones, entonces vengo a dejar constancia de esa situación porque veo que se están dilatando los términos. ¿Qué tocó? La semana siguiente, jornadas extenuantes, ¿ya?, de negociación hasta la madrugada, inclusive llegaron algunas, de discusión para poder evacuar esos pliegos de peticiones. Entonces, jugada del sindicato, no sabremos, lo dejamos al principio de buena fe, pero entender entonces que estos términos son de orden público. Recuerden, el derecho laboral colectivo es de orden público. Esos términos no son negociables. ¿Listo? Son los que están establecidos allí. ¿Claro entonces ese primer procedimiento? Doctor, disculpe, con un ejemplo, es que no me quedó muy claro. Ejemplo, ¿qué no le quedó claro? ¿De qué parte? ¿Todo? Qué pena. Más o menos lo del arreglo directo, pues, o sea, lo que usted acabó de explicar, ¿no? Es que yo quisiera más bien como con un ejemplo. Verá, nosotros, yo les voy a dar ejemplo, pero nosotros en nuestra sesión final vamos a evaluar ya un pliego de peticiones y una convención real, ¿listo? Para que la podamos trabajar y mirar lo que sucede. Pero vamos a darle el ejemplo en el siguiente sentido, ¿ya? Iniciada en la condición de arreglo directo, lo que va a suceder allí en esos 40 días calendario es que los negociadores y asesores del sindicato y los negociadores y asesores del empleador se van a sentar a negociar uno a uno las peticiones que ha hecho el sindicato. ¿Listo? ¿Con qué fin? Pues con el fin de solventar esas peticiones que han hecho la asociación sindical, que es un derecho que ya miramos, ustedes lo pudieron haber leído en su
convenio de la OIT, el 154, es un derecho de los sindicatos presentar sus peticiones y que éstas sean atendidas, no favorablemente, porque eso dependerá de muchas circunstancias, pero sí, ¿ya?, que se desarrolle el procedimiento de negociación colectiva de manera legal, ¿ya?, de manera real y material, que no sea simplemente una formalidad. Porque ¿qué puede suceder? Puede suceder que el empleador lleve a sus asesores, se siente en la mesa y diga no a todo. Ya eso podría dar lugar a una violación al derecho de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se entendería como una negativa injustificada, ¿ya? Y de una vez se advierte a los que son asesores de empresa y que pueden tener, digamos, esta discusión. Tiene que ser razonable. El principio de razonabilidad, ¿ya?, obliga al empleador a tomar decisiones de manera responsable. Este es un principio que uno lo analiza o lo profundiza en el derecho laboral individual. Entonces, ¿qué nos dice el principio de razonabilidad? Que, por ejemplo, el empleador tiene facultades como la del jus variandi, nos estamos saliendo del tema un poco, pero que toda decisión que tome en torno a ¿qué? Al movimiento, reubicación, ¿ya?, o asignación de funciones por parte del empleador hacia el trabajador debe atender a unas circunstancias de razonabilidad, ¿ya? No pueden ser irrazonables. Lo mismo sucede aquí. Ese principio de razonabilidad del empleador le obliga a discutir, sentarse a discutir de manera razonable, ¿ya?, las peticiones del sindicato. ¿Por qué? Decir no, porque no, puede dar lugar a una votación de huelga y ahí sí le cuento cuál sería el problema para la empresa porque quedaría bloqueada hasta por 60 días. De huelga ya vamos a hablar después, pero sí es importante. Entonces, analizar aquí. Entonces dijimos, el sindicato adopta su pliego de peticiones, lo presenta, el empleador los atiende dentro de las 24 horas siguientes, fija el tercer día hábil como inicio de la etapa de arreglo directo y durante 20 días calendarios se van a sentar negociadores y asesores del empleador y del sindicato a negociar esas peticiones que están presentando. ¿Listo? Si el tiempo no les alcanza, pueden prorrogarlo hasta por 20 días. ¿Listo? ¿Sí le queda claro? Sí, muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más que tenga una pregunta? O sea, que cuando no se resuelven es que se llega, o sea, cuando no se resuelve este pliego de peticiones, es que los trabajadores van a huelga o al tribunal de arbitramiento, ¿verdad? Sí, sobre ese puntico ya lo vamos a ver más adelante. Ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Gracias. Con mucho gusto. Ahora, resulta que nos tocó llegar de asesores a una empresa, a un sindicato que ya tiene una convención colectiva. ¿Ya? Se me olvidaba. Todos los arreglos, todos los acuerdos que sean favorables para los trabajadores se suscriben, ¿ya?, en un documento final que se llama Convención Colectiva del Trabajo. ¿Listo? ¿Quiénes suscriben convención colectiva? Para que no se les olvide, pregunta de preparatorio. Los trabajadores del sector privado y los trabajadores oficiales. ¿Listo? Porque he visto las cáscaras. Si les dicen, el sindicato de trabajadores de Empopasto, Sintra Empopasto, ha presentado pliego de peticiones, ¿qué tipo de acuerdo colectivo suscriben? ¿Ya? O de contrato colectivo, digámoslo así, una convención colectiva. ¿Por qué? Porque es una empresa de capital mayoritariamente público, entonces son trabajadores oficiales y en consecuencia suscriben una convención colectiva. Que el sindicato de trabajadores de, digamos, Unicesmac, ¿ya?,
que es una entidad del orden privado. Entonces, lo que suscriben como consecuencia de un proceso de negociación colectiva es una convención colectiva. ¿Quiénes suscriben pacto y acuerdo colectivo? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero estas personas suscriben convención colectiva. Entonces, vamos al punto B. ¿Ya? Tenemos una empresa. Doc, disculpe. Tenemos. Disculpe, Doc, ¿me puede repetir, por favor, sobre la convención colectiva? ¿Quiénes la pueden suscribir? No, o sea, cuando producto de una negociación colectiva, ustedes miran que hay una convención colectiva, esa solo la suscriben los sindicatos del sector privado y los sindicatos de trabajadores oficiales. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Y se los voy a anticipar de una vez. ¿Quiénes suscriben acuerdos colectivos? ¿Ya? Los trabajadores no sindicalizados. ¿Y quiénes suscriben pactos colectivos? Los sindicatos de empleados públicos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Venga, yo hago una verificación. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué sucede entonces si usted llega a una empresa o a un sindicato que ya tiene una convención colectiva vigente? ¿Listo? Una convención colectiva vigente. Pues que para poder volver a negociar, ¿ya? Toca esperar a que ésta se venza y un paso adicional, ya la marco en Lisette Ruales, Guarama Ruales, listo. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno. Entonces, vuelvo y repito. Estamos en una empresa o en un sindicato que hay una convención colectiva de trabajadores vigente. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que yo no puedo negociar, digamos, automáticamente, reunir la asamblea, aprobar un pliego e iniciar. No. Me exige un requisito adicional a la ley. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Bueno. ¿Qué me exige entonces la norma? Que antes del vencimiento de la negociación colectiva, ¿cuántos días? 60 días antes, yo denuncie la convención. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? ¿Ya? Que tanto el empleador, ¿ya?, como el sindicato puede promover el conflicto colectivo. ¿Ya? Yo diría, bueno, pero solo es el sindicato el que negocia, el que presenta el pliego de peticiones. Sí, pero el empleador también podría denunciar la convención a efectos de ¿qué? De que se renegocien las condiciones pactadas previamente. ¿Vale? Entonces, primera situación. ¿Quién puede presentar el pliego de peticiones? Únicamente el sindicato. ¿Listo? Porque esa es su función principal, su fin mismo, presentar un pliego de peticiones y llevar una negociación colectiva. Pero si ya existe una vigente, ¿quién la puede denunciar? ¿El empleador o el sindicato? En realidad no hemos visto empresas que denuncien, ¿ya? Pero si lo hicieran, entonces, ¿qué significa? Significa que entonces yo, como empleador,
quiero renegociar las condiciones de esa convención colectiva vigente. 60 días antes, entonces, yo debo presentar una comunicación como sindicato a la empresa o como empresa al sindicato diciéndole: denuncio la convención colectiva vigente porque voy a promover un nuevo pliego de peticiones. ¿Listo? Entonces, denunciada la convención, miren aquí esta relación, 60 días, 2 meses, ¿ya? Voy a sentarme entonces con la asamblea a generar un nuevo pliego. ¿Qué nos dice la norma? La convención vigente seguirá surtiendo efectos hasta que se llegue a la finalización del acuerdo. Es decir, que esa convención tiene efectos hasta que se finalice la etapa de arreglo directo y se suscriba una nueva convención colectiva. ¿Listo? Tener en cuenta esas circunstancias. Y ya debe notificarse tanto al empleador, digamos, la comunicación de la denuncia no puede ser, digamos, tiene que ser un acto formal. Y finalmente, se recomienda también, ¿ya? O se debe, mejor dicho, hacerlo ante el inspector de trabajo. ¿Por qué? Porque allí en las instituciones o quienes vigilan el tema del derecho laboral colectivo en Colombia deben determinar, digamos, la validez de esa convención colectiva vigente. ¿Para qué? Para efectos de que se hagan todas las modificaciones que bien se tengan con la adopción de ese pliego. ¿Vale? Entonces, yo denuncio la convención ante el ministerio, pero también ante el empleador. ¿Ya? Ahora bien, supongamos el ejemplo de que el empleador denuncia la convención colectiva, va al inspector de trabajo y le notifica y al sindicato y le dice: miren, señores inspección de trabajo, miren, señores sindicato, yo deseo denunciar la convención porque quiero sentarme a negociar. Esta, pues en última, sería una oportunidad para el sindicato también para aumentar las condiciones, ¿ya? Más sin embargo, lo que dice la doctrina es que denunciada por el empleador, pues si no se adelantan, digamos, las gestiones para lograr sentar al sindicato, pues difícilmente eso va a tener, ¿ya? Prosperidad. Pero, sin embargo, pues el sindicato también puede, ante esa situación, presentar un pliego de peticiones y lograr, digamos, iniciar un nuevo conflicto colectivo. Entonces, ¿qué diferencia las circunstancias de una empresa con un sindicato nuevo que nunca ha negociado a uno que ya tiene una convención colectiva vigente? Es la etapa, ¿ya?, de la denuncia. ¿Qué pasa si el sindicato no surte este trámite? Pues sencillamente ese conflicto colectivo no tiene validez, ¿ya? No es saneable, no quiere decir que, bueno, la empresa dejó y continuó, no. Porque pueda que la empresa diga: listo, no importa que no lo haya denunciado, ¿ya? El inspector del trabajo o la misma empresa luego puede demandar en un proceso ordinario laboral y determinar que esa convención colectiva carece de validez. ¿Listo? Aquí hay una situación que es importante tenerla en cuenta, y es que uno pensaría que con la suscripción de una nueva convención colectiva o desatar un nuevo conflicto colectivo, pues se dañarían todas las concesiones otorgadas previamente. Eso es realmente una creencia, ¿ya?, que uno siempre lo mira, inclusive en los sindicatos. En alguna oportunidad estábamos asesorando un sindicato y yo les decía: bueno, pues ustedes, ¿por qué siguen con una convención suscrita en 1995? Sí, es muy buena, pero la entidad les puede dar más. Entonces decían: no, es que no queremos perder las anteriores concesiones. Y frente a eso, yo que les decía: miren, ustedes tienen que tener en cuenta que el derecho laboral es un derecho progresivo, ¿ya? No
entonces en consecuencia siempre va a tender a mejorar, ¿ya? No a traer condiciones regresivas. Y eso es lo que siempre debate la Corte Constitucional cuando mira las reformas laborales. A nosotros, en Colombia, nos han metido 2 reformas durísimas y se espera que llegue una tercera después de este tema del COVID, pero digamos, la Ley 50 del 90 y la Ley 789 del 2002, pues esas leyes, la verdad, metieron unas reformas totalmente regresivas en materia laboral. Dice que para promover, ¿ya?, el desarrollo económico, e inclusive las normas, por ejemplo la Ley 50 del 90, dice que tendrá efectos temporales, es decir, que debería volverse allá. Sin embargo, miren, desde el 90 hasta acá, ¿cuántos años llevamos? ¿Ya? Y no se ha logrado. Entonces, he visto en pliegos de peticiones que los sindicatos hábilmente colocan la cláusula de progresividad de las convenciones colectivas anteriores. ¿Qué significaría esto? ¿Ya? Que lo que se pide en exceso de la convención anterior, no acabando esas concesiones que hemos logrado en una negociación previa. Entonces, ¿yo qué hago en ese pliego de peticiones? Le coloco, además de la permanencia de las concesiones otorgadas en la Convención Colectiva de 2020, pues presento el siguiente pliego adicional. ¡Pum! ¿Ya? Los puntos que se debatirán o que se reformarán serán los siguientes. Entonces, el típico, pues, el aumento salarial. No podría yo estar aumentando sobre el aumento anterior y así generando, pues, unos porcentajes irrazonables, ¿no? Obviamente el aumento salarial es año tras año y se mejora y de acuerdo a las condiciones económicas se pacta y tiene que hacerse por ley. Pero lo vamos a decir, digamos, hay ciertas situaciones, por ejemplo, en esa convención del 95, que era de una universidad justamente, los trabajadores tenían derecho a que la Facultad de Arquitectura les hiciera los planos gratis para sus casas. ¿Ya? Durante el tiempo que trabajé en esa entidad, les podría decir que jamás vi que un trabajador llegara y dijera, bueno, quiero hacer ejercicio de esta prerrogativa, pero no valdría la pena perderla, ¿ya? Porque el trabajo de un arquitecto pues puede costar bastante dinero. Entonces, miren, habría la posibilidad de que eso se mejorara, ¿ya? Entonces, que la Facultad de Arquitectura me dé los planos para construir mi casa y que la Facultad de Ingeniería designe un practicante para que sea el residente de la obra, por ejemplo. Se me ocurre a mí. ¿Lo pueden pedir? Claro que lo pueden pedir. Y si la entidad acepta, pues a bien tenga esa situación. Entonces, ¿sí les queda claro el tema de la denuncia de la convención colectiva vigente? ¿O tienen alguna duda? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Doctor. Cuénteme. No me queda, es muy claro lo de los 60 días. Como dice, 60 días antes de su vencimiento. O sea, ¿qué día es el vencimiento de ese? Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Gracias. Entonces, en una convención colectiva, ¿ya?, deben establecerse varias situaciones. ¿Listo? ¿Como cuáles? ¿Ya? Unas cláusulas introductorias, digamos, que establezcan prácticamente los componentes dogmáticos de la negociación. Generalmente esto se lo deja al sindicato, es decir, qué es lo que busca la negociación, en dónde están sustentadas, ¿ya? Unas cláusulas normativas, es decir, cuáles son los sustentos jurídicos que regulan esa convención colectiva. Unas obligacionales, que es ya los beneficios que ha logrado el sindicato mediante esa negociación. Entonces ya les digo, el aumento salarial,
unas primas adicionales extralegales, unos días más de vacaciones, etcétera. Unos beneficios sindicales, les decía yo, digamos, ya no son prerrogativas para los trabajadores, sino para el sindicato, ya las relaciones de interés, les decía, los conflictos de interés, entonces que le vamos a dar una oficina para que ahí funcione la presidencia y secretaría del sindicato, que el empleador se compromete a dar un computador y una impresora para que funcione la secretaría del sindicato, etcétera, etcétera. Que el empleador se compromete a dar un capital para capacitar a los miembros de la junta directiva del sindicato, etcétera, digamos, allí se colocarían esas cláusulas. Las transitorias o accidentales, esto es cuando se requiere, por ejemplo, de que algunas modificaciones se hagan, ¿ya?, durante un lapso de transitoriedad mientras se acoge este nuevo pacto colectivo. ¿Ya? Por ejemplo, se aumenta el salario en 10%. Ese es el pacto, lo que se ganó. Pero el empleador dice, bueno, pero yo necesito que llegue la bonanza de la empresa, una época de productividad que se da en el segundo semestre del año. Entonces, una vez me lleguen esos recursos, yo pagaría en el mes de agosto, con vigencia retroactiva, ese aumento salarial. Entonces, establecer de que el empleador cumplirá en ciertos tiempos, ¿ya? Y la vigencia o temporalidad. ¿Listo? Entonces, temporalidad o atemporalidad. ¿Qué significa esto? Que debe establecerse claramente. Y la vigencia, digamos, el tiempo que va a estar vigente la convención colectiva. Si no se establece, ¿ya?, si no se establece cuándo va a durar, la ley suple ese defecto y nos dice, ¿ya?, que estará vigente por periodos sucesivos de 6 meses. ¿Listo? Entonces, si yo no establezco el tiempo de la convención, la norma nos dice va a estar vigente durante periodos sucesivos de 6 meses. Y la misma se prorrogará, nos dice la norma, por periodos sucesivos de 6 meses. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si yo suscribo una convención colectiva de trabajo, ¿ya?, le puedo colocar que durará 1 año o 2 años, no importa. Pero al vencer, esta se prorrogará por periodos sucesivos de 6 meses, no por el mismo tiempo por el cual se pactó. Entonces, para hacer un ejemplo aquí, pactamos entonces que la convención colectiva nuestra tiene periodo de 2 años. ¿Listo? Y no se convocó a conflicto colectivo, no se denunció, que debería de denunciarse, ya dijimos, ¿ya?, 60 días antes. No se denunció, entonces se prorrogó ¿por cuánto? No por 2 años, sino por 6 meses. ¿Listo? Entonces, ¿en cuánto tiempo yo puedo convocar un nuevo conflicto? Entonces aquí yo tendría que, antes de que se venzan los 6 meses, ¿cuánto tiempo? 60 días antes, ¿ya?, denunciar la convención para poder provocar un nuevo conflicto. Si yo no denuncio esa convención colectiva, pues esa convención se seguirá prorrogando, prorrogando y prorrogando, ¿ya?, por periodos sucesivos de 6 meses. La vigencia de una convención colectiva, pues depende en últimas del presupuesto de la empresa. Estamos ahorita en el sector privado, ¿ya? En el sector público ya lo veremos, si nos restringe el tiempo que pueda durar una convención. Y el Estado colombiano ha fijado unos estándares
de máximo 2 años. Es por eso que en Colombia se hacen negociaciones cada 2 años en el sector público. ¿Por qué? Porque así lo estableció la negociación general que hace el Estado colombiano, y de esa manera los sindicatos de base de empresa, digamos de entidad, han venido replicando esa situación. Entonces, tener claro que el tiempo de duración de esa convención colectiva, pues la suscribe la empresa y el sindicato ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la plata que tengan, ¿ya? Porque ningún empresario irrazonable pues se va a comprometer por 5 años si sabe que no tiene los recursos para cubrir esas prestaciones. ¿Qué significa esto? Que esas prestaciones pues sí pueden ser temporales, ¿ya? Entonces, el empleador dice, mire, yo no tengo plata para seguir pagando eso, entonces se ve obligado a denunciar la convención y dar lugar, ¿ya?, a que se promueva esa negociación colectiva y renegociar esas circunstancias. Porque si no lo hace, miramos, va a haber unas prórrogas sucesivas de 6 meses. Esa convención colectiva, no hay que olvidarlo, debe depositarse dentro de los 15 días hábiles siguientes en el Ministerio del Trabajo. Solo es un depósito que tiene fines de publicidad. Se entiende entonces que en el momento mismo que se hace el depósito, se vuelve entonces la convención obligatoria, ¿ya? Obligatoria. Y adquiere ese principio que vimos nosotros de efecto útil, ¿ya?, y vigencia inmediata, que modifica las condiciones de los contratos de trabajo pactados en esa empresa. ¿Listo? A partir del depósito se modifican las condiciones laborales que se hayan pactado en esta empresa. ¿Queda claro? Lizeth, que me preguntaba sobre el tiempo. ¿Sí quedó claro? ¿O Andrea, quién fue que me preguntó? Doc, disculpe una pregunta. Primero preguntó ¿quién? A ver, sí, a Davinson, luego Jaime y luego Alejandra. La denuncia de la convención se puede hacer solo en los primeros 6 meses prorrogables o se puede hacer posteriormente. No. Ojo, si no se hace, o sea, quiero que me entienda, la denuncia se hace 60 días antes de que se venza, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que nosotros colocamos aquí, ¿ya?, entonces dijimos, el lapso inicial de la convención fue de 2 años. Entonces, si yo quiero promover una nueva negociación al vencimiento de esos 2 años, yo tengo que 60 días antes denunciar la convención colectiva. ¿Listo? Pero resulta que aquí no se hizo. ¿Se prorrogó? ¿Se prorrogó por 2 años? No, se prorrogó por 6 meses. Entonces, 60 días antes de que se venzan esos 6 meses, yo hago la denuncia. ¿Para qué? Para poder promover a partir, ¿ya?, de la finalización de estos 6 meses una nueva negociación colectiva. Aquí presentar un nuevo pliego. O sea, para yo poder presentar un nuevo pliego de peticiones, lo que tengo que hacer es denunciar 60 días antes esa convención. ¿Lo puedo hacer antes, digamos, con 3 meses de anticipación? Sí, no hay problema, ¿ya? Pero la norma nos dice que tiene que ser mínimo, ya, con un preaviso, por así llamarlo, de 60 días. Cuénteme, Davinson. Doc, disculpe una pregunta. Bueno, 2 preguntas. Sobre el término que se tiene para el depósito de la convención, ¿cuánto es? 15 días hábiles. Una vez suscrita, 15 días hábiles. Aquí está. Hábiles, listo. Y la segunda pregunta es en cuanto a los efectos jurídicos que surten a partir del depósito de la convención. Es decir,
Que los efectos jurídicos no surten a partir desde la suscripción, sino a partir del depósito. Del depósito, sí, del depósito. Ah, bien, profe. Gracias. Perfecto. ¿Y quién más me va a preguntar? ¿Jaime? Yo, doctor, sí. Verano, quiero saber qué pasa, doctor, desde el punto de vista del empleador, ¿no? Porque dice que el sindicato puede pedir cosas y el empleador decir todo no y sería una violación de una norma, pero si es al contrario, el empleador le fue mal, digamos ahora en pandemia, y él hace sus propuestas, ¿el sindicato le puede responder todo no? ¿O también tiene él el derecho a la negociación? No, mire, ¿Sí me lo que pasa es entender? lo siguiente, sí lo entiendo. Esto es importante, digamos, lo que pasa es que uno, esta clase no la puede entender aisladamente, ¿no? Digamos, sin comprender esos tres principios que rigen el derecho laboral colectivo. Derecho de asociación sindical, negociación colectiva y huelga, ¿vale? Entonces, yo entiendo eso como un todo. A partir de eso, entonces, si yo no quiero dar lugar a que me castiguen con una huelga o me sancionen por violar las normas del derecho laboral colectivo, pues yo tengo que justificar razonadamente. Yo por eso le digo razonablemente. ¿Por qué? Supongamos que en una convención, en una negociación colectiva, se está diciendo no de manera arbitraria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el sindicato? Va a votar obligatoriamente la huelga. Y va a votar la huelga con una situación, un resultado nefasto para la empresa, que es que hasta por 60 días la empresa va a permanecer cerrada sin producir, ¿ya? Porque la ley presume que después de del día 60, pues ya se quiebran los trabajadores y se quiebran las empresas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empleador o qué es lo que se aconseja que haga el empleador? Pues presente informes financieros, contrate una auditoría, ¿ya? Y demuestre que los ingresos y la proyección de ingresos a futuro no le permite hacer negociación. Pero cuente con esos elementos. Hoy a nosotros nos viene un cambio de paradigma, ¿no? En materia procesal, aunque siempre se ha dicho que la prueba, pues, uno puede desgastarse haciendo hermosos argumentos jurídicos, pero si no cuenta con las pruebas, pues es un asunto que está mandado a fracasar. Es más, hoy en estos días vi una sentencia de que la Corte Suprema les dice a los jueces que ustedes no pueden resolver asuntos bajo el juicio de homine, ¿no? El juicio del hombre, el juicio del juez. El juez podrá tener mucha experiencia, pero no puede sobre eso decidir, por ejemplo, un asunto de responsabilidad médica, si hubo o no responsabilidad médica, ¿ya? Salvo que hubiera sido una omisión total del servicio. Entonces, ¿se requiere de qué? De al menos un dictamen. Lo mismo sucede acá. Entonces, yo como empleador, ¿qué llevo? Llevo una auditoría financiera externa, por ejemplo, o la certificación del contador, ¿ya? De los estados financieros que me digan, mire, yo no puedo. ¿Por qué? Porque si el sindicato, la otra parte es la que hace esa evaluación, contrata peritos, ¿ya? Y esos peritos le dicen que a partir de los estados financieros que usted está publicando, ¿ya? En Cámara de Comercio, o porque el contador o los de contaduría y tesorería que trabajan en la empresa, pues soltaron toda la información para efectos de la negociación. Usted sí tiene con una proyección de ingresos buena, o bueno, uno no es ciego como trabajador, puede ver que a la empresa le va bien, ¿ya? Entonces le van a llegar con esa prueba, y esa prueba va a terminar ¿en dónde? En un tribunal de arbitramiento. ¿Y el tribunal de arbitramiento qué va a decir? Bueno, yo voy a fallar en equidad, ¿ya? Nos va a decir eso. ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa tiene estas situaciones, voy a revisar, digamos, hasta dónde puede extenderse esos recursos de la empresa para darle a los trabajadores, y va a terminar haciendo un gana-gana, ¿ya? Y les va a terminar concediendo a los trabajadores ciertas concesiones que usted había dicho que no. Y ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ellos sí lograron acreditar de que sí había recursos para lograr esa negociación. Entonces, allí es importante, digamos, yo como empresa puedo decir, bueno,
miren, ahorita hay una situación compleja, lo del COVID, la empresa, tal cosa, pero digamos, si hay la prueba de que los ingresos permiten la negociación, pues habría que hacerlo. ¿Ya? Entonces, la recomendación es basarse en instrumentos o dictámenes que vengan de personas técnicas. ¿Ya? Así sea el contador de la empresa, así sea el director financiero, pero que tenga sustento. ¿Vale? Aquí es muy importante las reglas de la contabilidad. Esto no es derecho comercial, pero les digo, el derecho comercial y el derecho laboral pues tienen una unión común. Si ustedes acuden a las reglas procesales de la contabilidad de materia comercial, se van a dar cuenta que donde se demuestre alguna irregularidad en materia contable, esas pruebas ya pierden eficacia y el juez se ve obligado a resolver con base en la contabilidad presentada por la otra parte. ¿Ya? Entonces, estamos lastimosamente en Colombia, en un país pues, que está llamado siempre a sacarle el quite a la ley, lastimosamente. Entonces, desde que va a conformar la empresa, sino de 2 millones de pesos. ¿Ya? Yo a unos estudiantes de la Universidad Mariana nos dimos el trabajo de sacar unos certificados de existencia y representación legal y mirábamos que un bar muy famoso que hubo aquí en Pasto, que tenía mínimo ahí montados unos 600 a 1.000 millones de pesos con todo lo que tenía, ¿ya? Solo tenía reportado 12 millones de pesos en Cámara de Comercio. Dice, es que es para no pagar impuestos, sí, por eso, pero donde la empresa le demuestre, el sindicato, por ejemplo, le demuestre lo contrario, pues yo pierdo allí la posibilidad de que mis cuentas, de que mis informes tengan valor, mis informes contables tengan valor, y que el juez se vea obligado a resolver el asunto con la contabilidad presentada por la contraparte. Esas son reglas probatorias en materia contable que se aplican en cualquier escenario jurídico, entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Sí le absolví? Sí, doctores, no tenía yo claro eso, exactamente eso, es que yo me estaba imaginando que donde el sindicato pida cosas súper absurdas y no tenga de dónde y él diga no tengo, claro, pues o sea, ya me explica usted que con la prueba reina pues sería la contabilidad y se trabaja sobre utilidades, ¿cierto? Exactamente. Gracias, doctor. Exactamente. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que algunos tipos de sociedades, sobre todo en las personas jurídicas, tienen obligación de hacer reservas, ¿no? Entonces uno ahí va mochando, mejor dicho, el presupuesto que le permite negociar. Bueno, el efecto inmediato, ya les dije, rige hacia futuro. ¿Ya? Los pactos rigen hacia futuro, modifica las relaciones laborales hacia futuro. Sin embargo, ¿ya? La Corte Suprema de Justicia ha dicho, en materia salarial sí se puede hacer pactos retrospectivos, ¿ya? Como el ejemplo que colocamos, que es que se haga con fecha retroactiva a un punto. Entonces, la negociación colectiva comenzó en julio y no se ha aumentado, no ha tenido aumento salarial. Uno encuentra tristemente que hay empresas que mantienen a sus trabajadores con el mismo salario de 5 a 10 años. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, la Corte dice, para generar entonces lo que se denomina ya un equilibrio, ya una justicia social, entonces se permite que únicamente en materia salarial ya se permita hacer afectaciones retroactivas, es decir, este aumento salarial aplica a partir del 1 de enero. ¿Ya? En eso no nos confundamos. ¿Ya? Y finalmente, aunque esto ya lo habíamos tocado en nuestras sesiones pasadas, si el sindicato es mayoritario, ¿cuándo es un sindicato mayoritario? El que tiene más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. ¿Ya? La convención colectiva se extiende a todos. ¿Ya? Entonces, eso es bueno porque evita, digamos, en últimas, que se generen otros sindicatos y que haya, digamos, distintos acuerdos que en síntesis pues generen desigualdad dentro de la empresa. ¿Listo? Pero si todos son sindicatos minoritarios, es decir, regados por allí, pues
es un lío para el jefe de talento humano porque tiene que estar liquidando prestaciones sociales de acuerdo al sindicato al que pertenezca el trabajador. Pero tener en cuenta, un sindicato es mayoritario cuando reúne más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. ¿Listo? Doctor, una consulta. Bueno, cuénteme. Entonces, de acuerdo a lo que expuso anteriormente, ¿se podría celebrar con mitad? Qué pena, Gabriela, se le fue el audio. ¿La escuchan, compañeros, o solo soy yo? Se nos fue. No, no tiene audio, doctor. No se la escucha. No se me escucha. ¿Ahí ya me escucha? Ahora sí ya la escucho. Ya. De acuerdo a lo que expuso anteriormente, ¿se podría celebrar o levantar de manera concomitante acuerdos colectivos y convenciones colectivas cuando los sindicatos no son mayoritarios? Tal cual. Tal cual. O sea, aquí hay una situación, digamos, el tiempo no nos da como para entrar en el debate, porque antes, ¿ya? El código sustantivo nos decía que solo podía existir un sindicato en la empresa, ¿ya? Y decía que los que no se querían sindicalizar, pues tenían que acudir al tema del acuerdo colectivo. Entonces, eso fue denunciado en entrada en vigencia pues, demandado ante la Corte Constitucional, ¿ya? Y la Corte, en ejercicio pues, de esos convenios 87 y 98 fundamentales, dice no, ¿ya? Restringir que no pueda haber más de un sindicato en la empresa, pues definitivamente va a afectar, ¿ya? Ese derecho a constituir o no constituir un sindicato y en consecuencia pues declara inexequible esa norma y permite que existan la cantidad de sindicatos que quieran dentro de una empresa. Pero sin limitar a que cuando hay sindicato mayoritario, palabras más, palabras menos, lidera, ¿ya? La convención. Eso no querría decir tampoco que el sindicato minoritario pues pueda negociar aparte, ¿ya? Tampoco lo limita y la empresa estaría obligada a estar adelantando distintas circunstancias. Sin embargo, el decreto 1072 señala que cuando hay más de un sindicato, pues se sugiere, ¿no? No es con el sector público que es obligatorio, se sugiere adelantar las negociaciones de manera concentrada para evitar este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? No, disculpe, sobre el efecto inmediato me quedó como la duda en cuanto a la retrospectividad que tienen en materia de aumento salarial o algo así que usted especificaba. Pero pongamos el ejemplo claro, ¿ya? Entonces nosotros suscribimos una convención colectiva y esa convención colectiva pues tiene algunas prestaciones sociales adicionales, tiene algunos beneficios para el sindicato y tiene un aumento salarial del 10%. Entonces, resulta que la negociación termina en junio, ¿ya? Entonces, la unidad, digamos, el tema del efecto inmediato de las normas laborales y en especial de la convención colectiva, pues nos indicaría que entraría a regir de manera inmediata y que en consecuencia, a partir del mes de julio, yo ya recibiría mi aumento salarial del 10%. Sin embargo, ¿ya? Esto pues daría al traste con un principio fundamental que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución, de los principios generales del derecho del trabajo, ¿ya? Que es de una remuneración, ¿ya? Proporcional y móvil.
¿ya? Que nos dice entonces que el salario no puede estar estático, que el salario tiene que moverse de acuerdo con las circunstancias económicas y de acuerdo con el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, yo tengo que lograr justamente, ¿ya?, que ese aumento salarial pues sea real, que no sea, digamos, el mes de diciembre o los 6 meses, sino que realmente se justifique año tras año. Entonces, aquí, solo en materia salarial podríamos pactar que ¿ya?, que ese aumento salarial opere a partir del 1 de enero. ¿Ah? Entonces, en agosto, que ya está fijada la convención colectiva, que ya está depositada y se va a pagar el primer salario con el aumento salarial, pues me pagarán mi 10% del mes de julio o de agosto y el retroactivo, lo que me deben desde el mes de enero por aumento salarial. ¿Ya? No ocurriría lo mismo y no se podría hacer, por ejemplo, con un tema de aumento de vacaciones, por ejemplo, que nos van a aumentar 5 días más de vacaciones. ¿Ya? No lo podrían hacer para esa vigencia porque la ley me dice que no puedo hacer ese tipo de circunstancias. ¿Ya? No puedo hacer pactos retrospectivos respecto de otras situaciones como las vacaciones. Entonces, ¿cuándo yo podría pedir mi nuevo derecho? Cuando se cumpla el año que viene. ¿Ya? Se cumpla el año que viene, entonces esas vacaciones del año que viene sí ya tendrán ese efecto de la convención colectiva. Que pactamos una prima adicional. Entonces, la prima del pescado. ¿Qué es la prima del pescado? Una prima que existía viejísima, que se les pagaba por Semana Santa, póngale el 30% del valor del salario. Entonces, termina la convención, se suscribe en julio, se deposita y en agosto ya queda efectiva. Entonces, yo no puedo decir luego como trabajador sindicalizado y beneficiario de la convención, qué pena, pero es que ya, como ya la Semana Santa se surtió, págame mi prima. No, ¿por qué? Porque esa tiene efectos hacia futuro. Entonces me tocaría esperar a que el próximo año venga Semana Santa y que en esa Semana Santa me paguen mi prestación. ¿Listo? Listo, Doc, clarito. Listo, perfecto. Lo que les decía, ¿no? La convención tiene una duración que es la que se pacte, pero si no se establece, términos sucesivos de 6 meses, prorrogables indefinidamente si no es denunciado. Lo que les decía, ya, el decreto 1072 nos dice que es preferible acudir a la unidad de negociación. Yo les insisto, ¿no? Yo les digo, uno pensaría que haya unidad de, ¿cómo se dice? Que la unión hace la fuerza, ¿ya? Pero a veces es más difícil poner de acuerdo a varios sindicatos que lograr una negociación individual, ¿ya? Se supondría que ellos juntos irían más fuertes, pero no lo suelen hacer, ¿vale? Y lo que les decía, mire, la convención colectiva no es aplicable a los negociadores, ni al personal directivo, ni a personas que tengan funciones de representación patronal. Sin embargo, esto es algo que yo lo he visto, no lo aplican. ¿Por qué? Porque por principio de igualdad, pues el aumento salarial se aplica para todos. Porque muy triste, pues, que uno, por ser directivo de la empresa, y que más encima lo envíen como delegado negociador, pues termina no beneficiándose del aumento salarial. Y eso sería, pues, lesivo del principio de igualdad, pero tiene un sentido de moralidad en últimas, ¿no? De que la persona vaya a negociar de manera imparcial sin que negocie para sí mismo. ¿Listo? Pero la norma está allí y nos dice que no se beneficia. Aunque yo he visto que en todas las convenciones, por lo menos el aumento salarial aplica para todos. Bueno. Aquí creo que había una imprecisión en lo que les manifestaba. El pacto colectivo es el de los trabajadores no sindicalizados, no sé si se los dije así, y el acuerdo colectivo, el del sector público. Ahí hago la aclaración si de pronto cometí la imprecisión. Entonces,
Los trabajadores no sindicalizados pueden también promover un conflicto colectivo. ¿A través de qué? De un pacto colectivo. ¿Cómo convocan? En las mismas circunstancias que están establecidas acá, ¿ya? Presentando unas peticiones respetuosas, no se llama pliego de peticiones, ¿ya? Sino unas peticiones respetuosas con un mínimo de 25 trabajadores no sindicalizados y proceden a adelantar su negociación colectiva. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esta solo procede cuando no exista un sindicato mayoritario. Si existe el sindicato mayoritario, no podría hablarse de acuerdo de pacto colectivo, porque ya la convención colectiva que se suscriba en este caso, pues los va a cobijar a ellos, ¿vale? Y tampoco pueden lograr acuerdos o concesiones superiores a las que tenga un sindicato minoritario. Entonces, tiene dos restricciones importantes y que nacen esas restricciones de la necesidad de fortalecer el movimiento sindical y no acabarlo. Porque, por ejemplo, si no existiera el tema de estas dos restricciones, pues yo podría con 25 trabajadores no sindicalizados lograr mejores concesiones que el sindicato mayoritario. Entonces, eso va a desmotivar a que las personas se afilien al sindicato. O, digamos que existiendo un sindicato minoritario, que solo lo que logra, lo logra para ellos, pues también que el pacto colectivo, es decir, el suscrito por los trabajadores no sindicalizados, pues tenga mejores concesiones, provocaría desmotivar a que las personas se afilien a ese sindicato minoritario. Por lo contrario, van a decir, ¿para qué me sirve a mí afiliarme si lo que realmente vale es no estar sindicalizado y presentar una petición aparte? ¿Listo? Digamos, el conflicto se resuelve de la misma manera, ¿vale? ¿Qué sucede si la convención colectiva se incumple? Doctor, una pregunta, perdón. Cuénteme. No me quedó claro quién firma el acuerdo colectivo, entonces, doctor, porque Ahora, la convención... ahí sí les pido disculpas, es que esto se presta para este tipo de situaciones. Convención colectiva, ya lo dijimos, trabajadores del sector privado, sindicatos de trabajadores del sector privado y sindicatos de trabajadores oficiales. El pacto colectivo lo suscriben los trabajadores no sindicalizados. ¿Listo? No sindicalizados. Lógicamente del sector privado o de los trabajadores oficiales, porque esto está en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? En una empresa industrial y comercial del Estado, los no sindicalizados pueden presentar este tipo de peticiones respetuosas y lograr un pacto colectivo. O los trabajadores del sector privado no sindicalizados pueden presentar peticiones respetuosas y provocar un pacto colectivo. Y los empleados públicos, los sindicatos de empleados públicos suscriben acuerdos colectivos. ¿Listo? Acuerdos colectivos. Ahí tuvimos una pequeña imprecisión, les pido excusas. Bueno, ¿qué sucede si la convención se incumple? ¿Ya? Yo tengo dos situaciones. Cuénteme, Paola. No, qué pena. Ya. Tranquila. Entonces, puedo presentar una demanda ordinaria por incumplimiento con la correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios, ¿ya? O una de revisión. ¿Quién tendría la ordinaria de revisión? El empleador. Recuerden que el Código Sustantivo del Trabajo señala de manera expresa que todo contrato en materia laboral es revisable, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando vengan situaciones de carácter fortuito,
¿ya?, ajenas a la voluntad del empleador que alteren las circunstancias originales de ese contrato. El artículo, les confirmo, si no estoy mal, es el artículo 49 o 52, permítanme, Código Sustantivo del Trabajo. La revisión, artículo 50 del Código Sustantivo, nos dice revisión. Dice, todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones a la normalidad económica. ¿Ya? Entonces, cuando no hay acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia de trabajo decidir sobre ella, mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor. Se dice entonces que, aunque no hemos visto acciones de revisión de convenciones colectivas, que cuando sobrevienen este tipo de circunstancias, ¿ya?, yo podría también implicar ya una acción ordinaria de revisión. ¿Y qué nos dice el artículo 480 del Código? ¿Ya? La misma circunstancia. Nos dice, las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones a la normalidad económica. Cuando no hay acuerdo entre las partes, pues se podrá llevar esto a la justicia. Pero ¿por qué tomamos el artículo 50 y el 480? Porque en vigencia de ese principio general de las normas laborales contenido en el artículo 1 del Código Sustantivo, pues estas condiciones, estas convenciones colectivas no pueden ser inalterables con el paso del tiempo. Por ejemplo, yo acabo de suscribir una convención colectiva en enero del 2000 o febrero del 2020 y me viene la pandemia y me quedo sin ingresos y no puedo cumplir a mis trabajadores. Lógico, ¿ya? Lo que debo hacer es acudir a la justicia para que sea revisada y sea ajustada, ¿ya?, a la posibilidad económica del empleador, incluso hasta terminada, ¿ya? Entonces, digamos, son acciones que están contempladas en la ley, ¿ya? Muy escasos ejemplos de acciones ordinarias, pero sí se puede hacer. ¿Listo? Entonces yo puedo acudir en una acción ordinaria para que nos paguen los perjuicios por el incumplimiento. De manera colectiva estoy hablando, ¿no? Porque de manera individual, pues cada quien reclamará sus prestaciones concedidas o sus derechos concedidos en la convención. Pero el sindicato, digamos, puede ser sujeto de resarcimiento económico por daños y perjuicios, como por ejemplo cuando se suscribe una convención colectiva que no se cumple y por eso pierde ya sus asociados porque dicen que bueno, por cualquier circunstancia generar ese tipo de perjuicios. Y la de revisión, que ya tiene que ver con esa ecuación económica de todo contrato. Entonces acuérdense de la teoría de la imprevisión, ¿ya?, que ante circunstancias imprevisibles y irresistibles, pues los contratantes tienen derecho a que se revise el contrato, en su defecto se resuelva o que se distribuyan las cargas de manera equitativa para efectos de evitar un perjuicio mayor. ¿Vale? Bueno, esto del sector público. Rápidamente, ya nos quedan poquitos minutos para que nosotros miremos o qué encontraron ustedes de limitación en ese parágrafo segundo del artículo 48 de la Constitución. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que dice que está como límite a la negociación colectiva? A ver, participemos, porque si no nos toca acá con la lista. O sea, dice que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social. ¿Eso, profe? No. ¿Qué habla? Ya le digo cuál. Que condiciona las pensiones, doctor. Eso. Léalo, porfa, ese es cortico. Ya lo busco. Dice, parágrafo segundo. A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno
condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. Eso. Entonces, ¿qué encontramos? Que mediante un acto legislativo en pro, entre comillas, pues de la estabilidad del sistema financiero, porque estamos hablando de las condiciones, y eso lo vamos a profundizar en pensiones, dónde se origina ese pasivo pensional y por qué es que todos los años hablamos de que las pensiones se van a acabar, en especial las del régimen de prima media. El Congreso de la República modifica la Constitución y establece que a partir ¿ya? de la vigencia de ese acto legislativo ya no se puede suscribir pensiones extralegales, palabras más, palabras menos. Ahora yo les pregunto, ¿lesionó o no lesionó ¿ya? la Constitución en este caso esos convenios, los fundamentales como el 98 o el 154 sobre convención colectiva, la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a una pensión extralegal? ¿Qué opinan ustedes? Están muy calladitos. Vemos acá abajo. Milena Delgado, a ver, ¿qué opina? Doctor, qué pena. Lo que pasa es que el profesor Julio envió un mensaje que tenemos clases de 7:30. No, a 7:30 no, a las 8. Él inicia a las 8. Bueno, entonces lo vamos a dejar allí para que tengan el pequeño receso, pero porfa, les pido que hagamos esa reflexión porque de todas maneras, mire, esto es importante. ¿En qué sentido? ¿Ya? En que nosotros hablamos de que hay una capacidad jurídica de los sindicatos para negociar, pero esa negociación limitó el derecho más importante que tiene un trabajador, el derecho a la pensión. Entonces, antes mirábamos nosotros licorera, seguro social, que con 15 años de servicio se pensionaban. Y sobre el tema lo vamos a profundizar en pensiones, pero sí me gustaría que ustedes se lleven esa reflexión, ¿vale? Entonces, pensar y determinar si ese derecho de negociación colectiva es progresivo en Colombia y si esa reforma de la Constitución establecida en el acuerdo, en el acto legislativo 001 del 2005 fue regresiva o no. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Si hay alguna dudita, por favor escriban ahí en sus apuntes y la resolvemos la próxima clase. De aquí nos vemos el lunes después de Semana Santa, ¿vale? Entonces, un placer y ya continuaremos con nuestras clases. Si tienen algún tipo de duda, no duden en escribirme al chat o a través de la plataforma, que ahí la vamos resolviendo. ¿Listo? No vayan a dejar para el final las dudas. Para eso estamos acá, como tutores en este caso de los cursos preparatorios. ¿Listo? Si tienen alguna duda de las cosas que hemos visto acá, me llaman, me escriben, yo se las absuelvo. Listo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. Doctor, disculpe, en la clase de ayer y la de hoy, si fuera tan amable, las pueda... La de ayer ya está en la plataforma, ¿no? Faltaría la de hoy. Ah, la de hoy sí, es para estudiarla pues en estos días. Gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, disculpe, yo como entré tarde porque estaba en otro link el primer día, usted estaba revisando la primera clase y usted dice quién está en el grupo, o sea, yo no estoy en ningún grupo, no tengo su teléfono porque ingresé tarde. No, grupos no hemos hecho, no se preocupe. Pero en la lista sí está, ¿no? Ah, sí, listo. Doctor, y otra cosita, también tengo entendido que hay una primera evaluación para el día 7 de abril. ¿Entraría todo lo visto con usted? Sí. Venga, le confirmo Creo que es el 7 de abril. Escúcheme. Sí, escúcheme, no, la fecha sí, pero le confirmo el día que finalizamos el temario de acá de colectivo. Perdón, ya tengo aquí. Sí, no, nosotros el lunes terminaríamos colectivo,
¿ya? Y si es el caso, el martes, en un ratico, hacemos una especie de simulacro para que ustedes ya el miércoles hagan su examen tranquilos. ¿Vale? Ah, muchas gracias, doctor, muy formal. Bueno, mucho gusto. Hasta luego, doctor, que descanse. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Por favor, pásense al link del doc Julio, que ya está preocupado. ¿Listo? Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Bueno, que pasen buena Semana Santa o que ya nos vemos después de Semana Santa. Profe. Dígame. Lo que pasa es que yo llegué un poco tarde porque no tenía internet para poder ingresar a la videoconferencia. No se preocupe, ya lo marqué. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.